Bienvenidos todos los oyentes a este podcast, un nuevo espacio en donde daremos una mirada hacia el pasado para entender nuestro futuro. En la voz de Dania Arrieta y como invitadas especiales, Estefanía Duarte y Pierangeli Gaviria. Sean todos bienvenidos. Muy buenos días y bienvenidos a todos nuestros oyentes y amigos a su espacio educativo, donde el día de hoy hablaremos de temas del pasado como lo es de costumbre, pero el tema del día de hoy va a involucrar tanto la Guerra Fría como América Latina. Es que vamos a recordar, no sé si ustedes saben, amigos y amigas, que la Guerra Fría fue un periodo de tensión política y militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Este periodo duró desde finales de la Segunda Guerra Mundial y el 1991, culminando con la disolución de la Unión Soviética. Podemos ver además que dicha Guerra Fría se presentó por la desconfianza que existían entre ambos países, las diferencias ideológicas y competencia por la expansión global, entre otros aspectos políticos y militares, cuyos aspectos políticos y militares podemos ver que también se vio la construcción del muro de Berlín. No sé si ustedes sabían también que dentro de las consecuencias podemos ver la división de Europa, la inestabilidad política y la caída del muro de Berlín. Este periodo tan complejo no solo se dio en los países involucrados, no, ellos de todas maneras se vieron involucrados de manera directa, sino que también impactó la política, economía y las sociedades del mundo, como lo es en América Latina. Bueno, uno de nuestros autores, no sé si ustedes lo conocen o han escuchado hablar de él, de su libro La Guerra Fría en América Latina, escrito por Gianni Petina. Él nos señala claramente que América Latina atravesó un dramático periodo marcado por golpes de Estado, insurgencia de guerrilla y revoluciones, que es lo que hoy en día todavía podemos ver latente, así como la inestabilidad política y las violencias permanentes. La historia solamente intenta contar y explicar que estos procesos, estando conectados, dos ideografías que son totalmente separadas, se relacionan de manera internacional. Y la historia contemporánea de América Latina, al hacer la Guerra Fría un conflicto internacional, este libro que estoy señalando solamente intenta reflexionar sobre cómo se conectaron e influenciaron recíprocamente las dinámicas internacionales, buscando destacar los conflictos bipolares y los procesos de transformación política, social y económica que se desarrollaron de forma paralela en la región de América Latina. Bueno, ya ustedes están viendo, amigos y amigas, que el hecho de que esta guerra se haya presentado muy lejos no quiere decir que no nos vimos afectados y que aún las consecuencias las estamos viendo el día de hoy. Bueno, quiero decirles que no estoy sola en el set, nos acompaña también unas invitadas especiales, en este caso Estefanía González, la cual es especialista en este tema y nos va a dar un enfoque más amplio sobre este tema. Adelante, Estefanía, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación. Puedo decir que la Guerra Fría dejó una huella profunda en América Latina, polarizando las sociedades, promoviendo la instauración de dictaduras militares bajo el pretexto de luchar contra el comunismo. Este conflicto global no solo transformó la política y la economía de la región, sino que también dio origen a movimientos de resistencia que todavía tienen eco en la actualidad. Puedo afirmar que hubo varios autores que hablaron sobre las afectaciones de la Guerra Fría en Latinoamérica. En este caso, Gianni Petina es un autor destacado que analiza la afectación de la Guerra Fría, enfocándose en las dictaduras militares, las guerras sucias en países como Brasil, Chile, Argentina y Uruguay. En su obra Historia mínima de la Guerra Fría ofrece una perspectiva crítica sobre cómo este conflicto global impactó la región. Petina analiza cómo la Guerra Fría afectó las sociedades, provocando violaciones de derechos humanos, desplazamiento forzado y la represión de movimientos sociales. Este autor se enfoca en el papel de las dictaduras militares y cómo estas fueron apoyadas por Estados Unidos
en su lucha contra el comunismo. Por otro lado, voy a nombrar a un autor muy importante, John Lewis Galdis. Cómo no olvidar este historiador destacado en el estudio de la Guerra Fría, y su obra ofrece una reflexión profunda sobre este periodo crucial de la historia contemporánea. Galdis reflexiona sobre cómo la Guerra Fría afectó a países de todo el mundo, no solo a las superpotencias. Las naciones en desarrollo a menudo se vieron atrapadas en la lucha entre las dos ideologías, lo que llevó a conflictos locales y guerras civiles. Este fenómeno tuvo un impacto duradero en la política y la economía de muchas regiones. La Guerra Fría dejó una huella indeleble en América Latina, cuyas repercusiones se sienten en la política, la cultura y la sociedad contemporánea. Yo creo que este tema es bastante amplio para entender los desafíos actuales y construir un futuro más justo y equitativo. Es un placer para mí compartir con ustedes este tema. Espero haya sido de su agrado. ¿Sabías que más de 20 millones de personas murieron en los conflictos regionales financiados por Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría, mejor conocido como Guerra Proxy? Dato curioso. Bueno, amigos y amigas, como ya hemos escuchado, Estefanía nos habló un poco sobre de qué forma afectó la Guerra Fría a los países latinoamericanos, y de verdad que nos amplió bastante ese concepto que nosotros teníamos y que veníamos manejando. Estefanía, gracias por aceptar nuestra invitación, por ampliar más nuestros enfoques, y de verdad que este tema es muy controversial, pero vamos a seguir charlándolo. Ahorita nos acompaña también una gran investigadora del tema también relacionado con lo que estamos hablando el día de hoy, la cual se llama Pierangelis Gaviria, y ella nos va a ampliar un poco más sobre esas consecuencias que vivió América Latina y sus impactos de la Guerra Fría. Adelante, Pierangelis, y gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación a este espacio educativo, pues es necesario que se hable de historia para que se conozca, a su vez no se repita. Hoy de manera especial y muy apasionante vamos a hablar de todas esas consecuencias que dejó la Guerra Fría para Latinoamérica. Oyentes, vamos a empezar con la primera, que es las intervenciones extranjeras. Pues durante estas guerras, Estados Unidos apoyó dictaduras militares para frenar ese avance del comunismo en la región. Autores como Grandi en el año 2006 nos explican a detalle cómo Estados Unidos utilizó lastimosamente a Latinoamérica como un campo de prueba para su política exterior. Además, se respaldó en regímenes autoritarios en Chile, Argentina, Brasil y otros países de esta tierra en mención. Pero eso no fue lo más grave. Además, hubo una represión y violación de derechos humanos absurda, inspirada y apoyada por doctrinas de seguridad nacional. Muchos gobiernos latinoamericanos implementaron campañas de represión interna, es decir, que los pobres ciudadanos eran vulnerados completamente con relación a derechos humanos. Por eso, de manera especial, los invito a que se lean el análisis que hace Pilar Calveiro, titulado El poder y la desaparición, en el año 1998. Allí nos explica a detalle cómo esta represión en Argentina fue tanta que fue parte de una estrategia continental. Por otra parte, tenemos los conflictos armados y la guerrilla. Pues ¿quién no ha escuchado a la actualidad de esta triste eventualidad que ha pasado y que sigue pasando? ¿Sí? Pero no solamente ha sido acá en Colombia, mis oyentes, sino que también ha sido en países como Nicaragua, Salvador, Guatemala. Pues para la Guerra Fría se lideraron guerras civiles alimentadas por la confrontación ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Eric, en sus líneas
llamadas La historia del siglo XX de 1994, menciona cómo estas luchas locales se volvieron escenarios de guerra fría a nivel global. Es decir, que no solamente afectó a Latinoamérica, sino que también fue a nivel mundial. O sea, mire el alcance que ha tenido o que tuvo en su momento la Guerra Fría. Además, hubo una dependencia económica y de deuda. La región experimentó crisis económicas graves, afectadas por políticas neoliberales expulsadas por organismos internacionales con la influencia de Estados Unidos. Aquí tenemos a Eduardo Galeano, que en sus escritos llamados Las líneas abiertas de América Latina de 1971, menciona cómo este modelo de economía impulsó y favoreció la dependencia. Por eso, Dania, te reitero, todas estas consecuencias aún se siguen viendo en el siglo XXI, ¿sí? Nos ha dejado una sociedad polarizada, donde existe un entorno de derecha e izquierda en cuestiones de política. Y no solo eso, lastimosamente al día de hoy se encuentran desaparecidos que aún no se le ha dado justicia. Muchísimas gracias por la invitación y espero que esta intervención sea de mucha reflexión. ¿Sabías por qué se denominó Guerra Fría? Tal como lo describe el artículo publicado por National Geographic, el término Guerra Fría existía desde la década de 1930, cuando en Francia usaron las expresiones Guerre froide para describir las relaciones cada vez más tensas entre países europeos. Esto fue un dato curioso. Bueno, de verdad que es chévere haber compartido este espacio con nuestras dos invitadas y nuestros oyentes. De verdad que un tema muy amplio, un tema muy chévere de tratar, un tema en el cual nos expande más el concepto sobre lo que conocíamos sobre la Guerra Fría, pensando de que solamente afectó esos países involucrados. Podemos ver que muchas insurgencias de guerrilla fueron creadas a raíz de este proceso también que vivió América Latina. De verdad, gracias a nuestras dos invitadas por haber venido, y el espacio queda abierto para cuando ustedes quieran estar aquí y compartir sobre temas del pasado, que es a lo que se dedica este espacio. Bueno, en conclusión, la Guerra Fría marcó también unos sucesos de cambios políticos y económicos en todas las sociedades del mundo, como lo hemos visto, amigos. Bueno, amigos, con esto nos despedimos, pero no olviden conectarse y escuchar nuestro podcast, donde con una mirada al pasado podemos entender nuestro presente. Muchas gracias.